¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una tarde más. Arrancamos la línea roja de esta semana, martes 28 de marzo, última semana del mes de marzo. Día muy importante destacado ese viernes, día 31, en el que se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, y en eso vamos a dedicar estos 50 minutos de programa que tenemos por delante. Hoy es un programa que vamos a dedicar a dar visibilidad, a hablar de empoderamiento, de normalizar, de debatir, de sensibilizar. Un día para hablar de naturalidad de un asunto que, por desgracia, en determinados círculos sigue siendo tabú o que sigue creando problemas. Pero claro, no voy a estar sola en este programa. Como sabéis, siempre 3 personas nos acompañan y en esta ocasión los invitados son los siguientes. Toni Díaz, vicepresidenta, gerente y portavoz trans de Diversidad. Aitor Pla, presidente de Pons de Igualdad, y Eloi Sarrió, que es abogado especializado en temas trans. Bienvenidos a los tres. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación cuando os proponíamos hacer un programa especial sobre este Día Internacional de Visibilidad Transgénero, porque es necesario, porque es preciso y porque queremos hablar, como decíamos, queremos normalizar este asunto, porque sigue siendo necesario, Toni, un día para hablar, bueno, todos los días para hablar de ello, pero un día para seguir trabajando en normalizar este asunto, ¿no, Toni? Totalmente, y más teniendo en cuenta, si estamos un poco al día de las noticias, de todo el movimiento que ha habido alrededor del colectivo trans, de la actual ley conocida como trans, es más destacable este día, porque es necesario seguir en el ojo público, seguir visibles, porque con el simple hecho de salir a la calle estamos haciendo activismo, estamos dando visibilidad a las realidades trans y nos salimos de esas 2 cajitas establecidas culturalmente, que es la de ser hombre, mujer, nacidos así. Hay muchas más realidades que rodean todo eso. Eloi, ¿por qué es importante un día como este? Pues es importante porque nuestras realidades diversas también existen y por tanto hay que visibilizarlas. Es importante porque aunque las leyes empiezan a reconocer nuestros derechos, nuestra existencia, lo que no se conoce no existe. La gente debe visibilizar que somos personas como todas las demás, que tenemos derecho a existir y que nuestros derechos deben ser efectivos, no deben ser cuestionados. Me parece tan obvio lo que estáis diciendo, que es increíble que todavía esto no sea así, pero es que no lo es, ¿verdad, Aitor? No, y yo creo que, bueno, pues al final lo han dicho ya los compañeros y compañeras que me acompañan, ¿no? Yo creo que al final hay que seguir dando visibilidad porque no hay que ir muy lejos, pero hasta hace un par de meses, incluso menos, no teníamos una ley trans que protegiese los derechos de las personas trans, ¿no? Y que al final esta visibilidad no tiene que ser solo el 31, que evidentemente tiene que ir enmarcado toda la actividad hacia el 31, sino durante los 365 días al año para seguir dando visibilidad y reivindicando los derechos y sobre todo yo creo que mejorando incluso más la ley aprobada hace un par de meses, que en algunas cosas pues también creo que está incompleta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se ha dado un paso de gigante, pero en las calles, con las instituciones y con la sociedad pues avanzaremos dando visibilidad el día 31, pero yo creo que también el resto del año. ¿Cómo es ser trans? ¿Cómo ha marcado vuestras vidas? Por ejemplo, Eloi, ¿crees que tu vida hubiera sido la misma de no serlo? Bueno, somos el resultado de los días que nos precedieron y somos el germen de los días que llegarán, ¿no? Tal vez lo hemos tenido más difícil, es posible, porque hemos tenido que partir desde -0 para poder llegar a ser quienes somos hoy en día. Lógicamente, algunas cosas hubieran sido bastante más fáciles de no haber sido trans y de no haber tenido, digamos, una sociedad hecha y conformada para las personas cisgénero. Bueno, desde mi experiencia te digo que solamente para que se me reconociera el derecho a tener mi género sentido, el mío, en el registro civil me ha costado como 3 años y pico, por ejemplo.
y solamente el nombre, que a muchos efectos es prácticamente, yo te diría, es muy estigmatizador que te llamen por otro nombre, pues me costó aproximadamente un año. Un año que iba a correos, no me daban mi paquete o mi certificado, un año teniendo que dar explicaciones en la administración pública, por ejemplo, un año en la que los repartidores no me reconocían como tal. En fin, que un año teniendo que dar explicaciones hasta incluso para pagar con tarjeta o para votar. Es una lucha diaria, ¿no, Toni? Lo que se necesita desde que uno se reconoce como tal y quiere que los demás lo reconozcan así. Totalmente, porque además en el momento que tú das ese paso adelante y dices que eres la persona que eres, no es todo color de rosa como quieren hacer ver en diferentes medios de comunicación, frivolizando con el hecho de, me levanto por la mañana y voy al registro y me cambio el nombre, me cambio el sexo y ya todos los males que me rodean se acaban. No es así, porque primeramente las personas trans pasamos por un proceso interno de reconocimiento de quiénes somos y de empoderamiento, porque salir a la calle y decir que eres la persona que eres, cuando a lo mejor tu aspecto físico no concuerda con el imaginario que tiene la sociedad, eso te va a acarrear ciertos problemas. Por lo tanto, el decir que eres hombre trans, mujer trans, persona no binaria, no es como cambiarse de camiseta y ya ver todo con la felicidad y el color y la purpurina que nos quieren echar encima. Es mucho más profundo todo ese reconocimiento, primeramente interno y luego el reconocimiento social. ¿Qué es más difícil, el reconocimiento interno o el social, Toni? Pues yo te puedo asegurar que en mi propia experiencia, el interno fue bastante truculento, porque quieras que no, cuando tú empiezas tu transición de género a una edad adulta, yo en mi caso fue a los 32 años, ya tenía una vida. Realmente me podía quedar como estaba porque tenía una estabilidad tanto laboral como personal, y es romper con todo eso. Es como muchas veces digo, te lanzas al abismo sin saber qué hay abajo, sin red. Puede ser positivo, puede ser negativo, o si la sociedad nos lo hiciera un poquito más fácil, nuestro camino sería menos pedregoso. Eso mismo te iba a decir, porque no tendría por qué ser todo este reto, ¿no? Para nada. Tú para no, nada. no cambia tu trabajo, no cambian tus amigos, tu familia, los pilares esenciales siguen estando ahí. Claro, ese es el ideal. Lo que pasa que con todo lo que nos rodea socialmente hablando, te vienen los 1000 males y los 1000 miedos. Y tu familia muchas veces te rechaza por ese miedo, por ese qué dirán, ¿no? Entonces sí que tenemos que hacer un trabajo de pedagogía las personas trans para educar a nuestro entorno y decir, no, soy una persona como cualquier otra, como mencionaba antes Eloy, y siento, padezco, me enamoro igual que otra persona y tengo mis objetivos también en la vida. Por lo tanto, todo esto que nos quieren achacar últimamente, con que va a haber violadores, con que va a haber maltratadores que se van a aprovechar de la ley, que imagino que hablaremos a lo largo del programa, es hablar en vano, porque realmente no será por falta de información, no será por que nos hemos dejado la piel, el sudor, la sangre para desmontar todos esos bulos, porque si estas personas hablaran en base a estadísticas, en base a datos, se darían cuenta que el tanto por ciento de estas personas es ínfimo. Es ínfimo, es igual que, hablando claro, cuántos datos hay sobre denuncias falsas sobre maltrato de género. Uh-huh. Es un 0,0001, pero la realidad es que sí
se cometen asesinatos machistas, se cometen... Entonces, que nos quieran achacar a nosotras, por ejemplo, porque además somos las mujeres las que estamos siempre en el ojo del huracán, que nos quieran achacar a nosotras que somos maltratadores o violadores, es atentar contra, además, un bien que la Constitución española protege, que es la salud, no solo la salud interna, sino la salud social. Para ayudar precisamente en esa labor de información, para ayudar a esas personas que necesitan una mano amiga que les guíe en este proceso, nació en el año 2019 Ponts d'Igualtat en Alcoy. Veíais que era una necesidad, ¿verdad? Arroparlos a todos en esta forma que le habéis dado, que es Ponts, ¿no? Aitor. Sí, nosotros en el año 2019 y además, bueno, me alegra ver el hoy porque estuvo en la presentación de nuestro colectivo. Y nacimos con la intención y con la vocación y con el compromiso de ayudar a las personas LGTBI también, evidentemente, hoy que estamos hablando de las personas trans. De hecho, en el año 2020 abrimos nuestras oficinas ahí en la ciudad y, bueno, pues de memoria tirando, pues el rango de usuarios que tenemos, pues un 40 y pico % largo son personas trans, ¿no? Y al final... te vienen personas desde muy jovencitas a personas pues con cierta edad, ¿no? Y ves todo tipo de historias y al final te planteas pues bueno, pues que esa necesidad hay que convertirla pues que al final pues hay que ayudar, ¿no? Y junto con el equipo que gestiona también Tony, con Orienta, pues hacemos ahí una labor de nosotros de acompañamiento y al final los compañeros de Orienta Alicante también hacen una labor expendida en este sentido, ¿no? Sí que es verdad que nosotros recientemente, y sí que me gustaría comentarlo, ¿no? Recientemente la ciudad, si no recuerdo mal, después de Navidades tuvimos una agresión allí en la ciudad de Alcoy a 2 chicos trans, ¿no? Y fueron apaleados por cerca unos 10-12 individuos, ¿no? Que nos han podido finalmente detectar a 3 o 4, pero que al final pues sí que es verdad que esto existe, ¿no? Y que te empiezan a insultar en un baño, te empiezan a pegar, te empiezan a decir 4 mamarrachadas por tildarlo de alguna forma, pues te da visión de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues al final es desgarrador con lo que te encuentras, ¿no? Y ya te digo, atendemos a gente de todas las edades y una de las vocaciones era ayudar y darle al final un servicio a esa gente que lo necesitaba, ¿no? Y que fuésemos el trampolín para donde están los servicios oficiales, por decirlo alguna cosa así, como es Orienta, ¿no? Y hacemos el acompañamiento donde haga falta, ¿no? En este caso, pues a Orienta o de donde se presente. Y con esa vocación nacimos. Aitor, hablas al final de LGTBI-fobia, que es uno de los términos que me gustaría que nombráramos hoy por ir familiarizándonos con esas cosas que escuchamos y que a veces pues se nos pueden escapar de las manos. ¿Crees que vosotros que nacisteis en Alcoy, una persona trans puede ser peor tratada en un pueblo donde todo el mundo se conoce? Hemos visto también ataques contra trans en Alicante, hemos tenido un ejemplo en el Monte Tosal, pero ¿crees que es más difícil de llevar en un lugar más pequeño? Sí. Te voy a poner no solo el ejemplo de Alcoy, te voy a poner el ejemplo de pueblos más pequeños, ¿no? Porque nosotros trabajamos el área de Alcoyá, el Comtat y la Folla de Castellá, donde tenemos pueblos de hasta 100 habitantes, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hicimos una intervención en un pueblo muy pequeño que es Benilloba, es decir, no llega a los 1000 habitantes, hacia una chica trans. En el instituto hicimos una intervención porque pedrearon, y lo voy a decir así, pedrearon un grupo de chavales a estas personas, ¿no? Al final en los pueblos todo se habla y ese es el problema. Y mucha gente cuando empieza la transición, incluso sin empezar la transición, incluso siendo trans o siendo una persona LGTBI, tiende también a irse del pueblo por las habladurías, ¿no? Y las habladurías hacen mucho daño, muchísimo daño, ¿no? Porque al final te piensas que estás observado o observada diariamente y eso es fastidioso, ¿no? Nosotros hemos atendido usuarios de este tipo, ¿no? Y al final, gracias a ayuda psicológica y demás, pues hemos intentado pues calmar esa sensación, ¿no? Pero cuando te entra alguien con una sensación de angustia, con una sensación
de miedo incluso, te lo voy a decir, o de gente llorando a las oficinas, aparte de que a nivel personal, como persona que los atiende o mi equipo, ¿no? Nos lo llevamos a casa en el sentido que nos vamos muy preocupados de la situación que estamos viviendo, que estamos en el siglo XXI, en el año 2023, y que no hemos avanzado en muchas cosas, pero es que en otras estamos prácticamente igual. Y la LGTB-fobia existe no solo hacia personas, y con tu permiso y el de los compis voy a hacer mención, nuestras oficinas en Alcoy en el año 2021 fueron atacadas, se nos quemó en el edificio la bandera trans y no voy a decir afortunadamente, pero pudo haber pasado una desgracia peor y que se fuese todo el edificio fuera, ¿no? Es decir, y detrás había una banda supremacista que atacó al colectivo LGTBI de la ciudad de Alcoy. Es decir, la LGTBI-fobia, como bien comentas, está patente hacia las personas LGTBI, personas trans también, y hacia los colectivos que defendemos esos derechos. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros, Eloy? Toni, vosotros lo habéis tenido que vivir en vuestras propias carnes, por desgracia. ¿Habéis sido víctimas? Eloy, por ejemplo. Bueno, yo como víctima exactamente de lo que es una conducta de LGTBI-fobia, no. Sí que te puedo decir que, bueno, mi transición también ha sido muy tardía, ya con 45 años, bueno, ya es un poquito más difícil, pues, por ejemplo, pues sufrir bullying, porque, bueno, un poquito más difícil, no, es imposible ya sufrir bullying, porque yo ya he pasado toda esa etapa y la pasé sin haber hecho mi transición. Pero sí que suelo recibir denuncias de niños que son acosados brutalmente tanto en colegios como en institutos por el mero hecho de ser trans, por el mero hecho de pedir que se les nombre por su nombre o que se les llame por el género que sienten. En fin, este tipo de cosas también las suelo ver bastante en el ámbito laboral, lo que viene siendo el moving, ¿no? Uh-huh. Y me reclaman no solamente en esos dos campos, sino también algún caso he tenido de agresión por la calle, pues del estilo de lo que ha relatado Aitor, por ejemplo, e incluso recientemente en un edificio de Benidorm, de restauración concretamente. A plena luz del día, los violentos, los que consideran que somos inferiores, porque de eso va la supremacía, ¿no? La ultraderecha y todos estos grupúsculos supremacistas se creen superiores a otro tipo de personas por razón de su color de piel, nacionalidad, género, sexo, orientación sexual, etc. Y son un peligro para la sociedad, no solo para nosotros, ojo, para la sociedad. Y bueno, y también por último, sí que en mis propias carnes sí que he sufrido algún tipo de LGTB-fobia institucional, por cuanto el desconocimiento de las leyes no exima de su cumplimiento, los funcionarios públicos deben conocer la ley y deben aplicarla para evitar este tipo de discriminaciones. Y bueno, pues porque efectivamente somos, digamos, supuestos minoritarios en la sociedad, pues tienden a no saber, desconocer total y absolutamente este tipo de normas que nos afectan y por tanto no suelen tratarnos en consecuencia. Eso es una disfunción que poco a poco se deberá ir solucionando. Toni, ahora sí. Sí, yo tampoco he sufrido transfobia, LGTBI-fobia en mis propias carnes, como diría, pero sí que en Diversidad Orienta recibimos todos los días casos, además sangrantes, ¿no? De personas jóvenes que vienen solicitando información de asesoramiento legal porque han sufrido algún tipo de acoso, violencia, bullying. El moving también nos lo estamos encontrando en personas trans ya adultas y claro, es necesario seguir en el camino que estamos llevando, que estemos fuertes, porque con todo lo que está pasando últimamente con los discursos de odio, lo que está haciendo es dar alas a los violentos, a aquellos que creíamos que se habían escondido en sus cuevas
están volviendo a salir a las calles y están saliendo grupos organizados a los lugares de fiesta, ¿no? A los barrios o calles donde hay bares de ambiente para dar palizas, y quedan a propósito para dar palizas a las personas LGTBI. Entonces, sí que tenemos un papel muy importante dentro de la sociedad. Ya lanzo un llamamiento, ya que estamos en un medio de comunicación, de tener mucho cuidado con lo que se dice, porque las palabras alentan a la violencia. Entonces, somos uno de los colectivos, el colectivo trans, más discriminado, más rechazado de la historia, y que a día de hoy estemos volviendo a situaciones que creíamos olvidadas es doloroso, es doloroso. Lo que pasa es que hoy en día ya ninguna persona trans se va a esconder, porque estamos dentro de todos los estratos sociales que te puedas imaginar, y esa es la diferencia, ese es el miedo que hay en que ahora mismo las personas trans podamos hablar por nosotras mismas, que no necesitemos la tutela de nadie para que nos den la aprobación de nada, porque realmente somos nosotras las que decidimos cuándo, cómo y dónde hablar. Y en ese sentido, tanto en la ley transvalenciana como en la actual estatal, ha habido personas dentro que han formado parte de la redacción de esas leyes. Me preocupa muchas cuestiones que ponéis encima de la mesa. Decías, Toni, cuidado con lo que se dice, es muy importante, pero claro, es que tenemos estas redes sociales que no solo es facilísimo de hablar, cualquier persona lo puede hacer, sino que el poder de difusión que tienen es tremendo, y sobre todo poniendo el foco en los jóvenes, pese a todo lo que se ha venido avanzando a lo largo de los años y por la situación que planteáis. No se ha avanzado, no parece que lo tengan más fácil de como lo habéis tenido vosotros. Toni. Así es, ¿no? Es que además es lo que decía, estamos volviendo a tiempos pasados que ni yo cuando estaba en el instituto o luego en la carrera no lo veía, sino que ahora se están reproduciendo conductas que creíamos olvidadas. Realmente, nosotras vamos a institutos a dar charlas de sensibilización y los comentarios te hacen, vamos, sangrar los oídos, porque dices, ¿cómo puede ser que personas tan jóvenes estén reproduciendo discursos LGTBI-fóbicos, reproduciendo discursos machistas? ¿De dónde sale todo esto? Y las redes sociales, como bien dices, Laura, es un caldo de cultivo para todas estas cosas, porque tú puedes publicar lo que quieras sin una base argumental detrás, sin datos. Y hay personas que te van a escuchar. Y si tú tienes una influencia sobre una gran cantidad de personas, esas personas van a reproducir lo que tú dices. Entonces, tenemos que tener mucho cuidadito de lo que estamos haciendo y revisárnoslo como sociedad. ¿Queremos esta sociedad para el futuro? Aitor, afirmabas mientras escuchabas a Toni. Sí, a ver, yo, yo totalmente de acuerdo con lo que está diciendo la compañera, ¿no? Al final, nosotros también en nuestra zona también vamos a institutos y recientemente salimos, no sé si la palabra es asustados, pero sí que salimos con los ojos bastante abiertos, ¿no? Por lo que chavales de 14 años, un segundo de la ESO estamos hablando, aplaudieron, pero aplaudir como aplaudir, es decir, aplaudieron varios ejemplos que les pusimos de LGTBI-fobia, ¿no? Y que al final se creó una situación en esa aula que la propia tutora los tuvo que llamar, que expulsar del aula, ¿no? Sí que es verdad que te preocupa, y sobre todo porque es la nueva generación, y un poco lo que estaba diciendo también Toni, ¿no? Que piensas que hemos avanzado, que la nueva generación es la esperanza que debemos todos de tener, porque yo confío en la nueva generación, ¿no? Es decir, pero ves la realidad, que están comprando esos discursos de odio que escuchan en la televisión, que las redes sociales al final, bajo un seudónimo que nadie conoce, empiezan a lanzar mensajes de odio que llega a tantísimos seguidores. Es decir, yo aún recuerdo
Y no voy a poner otro ejemplo de mi zona, un chaval de 16, 17 años hizo en un TikTok, bueno, TikTok esto está muy de moda ahora, un chaval de 17 años en Alcoy, tenía cerca de 32.000 seguidores, e hizo una mofa sobre los bancos trans que se habían acabado de pintar en la ciudad de Alcoy, y eso tuvo una repercusión de más de 40.000 visualizaciones, ¿no? Y cuando este ejemplo se lo pones a los alumnos, en este caso de segundo de la ESO, para decirles esto es lo que no hay que hacer, esto es lo que gente de vuestra edad está haciendo, y se te levantan y lo aplauden, cuesta mucho entender, no solo como persona del día a día, que también, sino como activista, ¿no? Porque queda mucho trabajo por hacer y qué lástima que esto esté calando en la sociedad nueva. Es llamativo porque ahora lo vamos a ver, porque mientras avanzamos con leyes que pretenden ponerlo más fácil a un colectivo, vemos como decís, esa generación nueva que debería tenerlo ya todo claro y que para ellos debería ser algo que se da por hecho, que cualquier persona pueda elegir su orientación sexual sin que esto conlleve ningún tipo de problema. Vemos cómo volvemos atrás. ¿Qué estamos haciendo mal, Eloy? Yo no sé si os habéis planteado ¿qué se puede hacer para parar esto, para que no siga creciendo este tipo de odio en las generaciones nuevas? Pues desde mi perspectiva, creo que, a ver, la Constitución nos habla de un derecho a la información, que tenemos un derecho a recibir información veraz, ¿vale? Eso por una parte. Los medios de comunicación están siendo el altavoz de estos grupos de ultraderecha que mediante bulos, mentiras y manipulaciones pretenden despojar a personas como nosotros de los derechos que nos son propios. Y por eso me gustaría poner en valor a los medios que se dedican no solamente a darnos visibilidad como el vuestro, muchísimas gracias por dedicar este programa, sino a los que se dedican a desmontar este tipo de bulos. Es decir, crear opinión pública es lo que pretenden. Y creo que lo están consiguiendo. Simplemente, desde mi punto de vista, pienso que hay que quitarles ese megáfono y todas las opiniones, o sea, bueno, sé que esto va a sonar políticamente incorrecto, pero hay una frase que dice que todo el mundo tiene una opinión, igual que todo el mundo tenemos culo, ¿no? Pero más o menos viene a decir eso, no todas las opiniones son iguales. Opiniones que van en contra de la dignidad, de los derechos de personas, no son opiniones, son ataques de odio. No es una opinión cuando se dice que las mujeres trans en realidad no son mujeres, sino que son otra cosa y que son una amenaza. Se está recurriendo a el miedo, al miedo de las personas. Se está apelando al miedo para generar un rechazo por parte de la sociedad. Y con eso están consiguiendo crear opinión pública. Eso es lo que hay que cortar para empezar. Para empezar y para seguir. Porque estas personas pueden hacerlo impunemente. El bulo, la manipulación y la mentira no pueden ser la base de la sociedad de la información actual. Vamos a quedarnos con esa última frase de Eloy para hacer aquí una pequeña pausa. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta con este programa especial. Hasta ahora.